Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido seas. Aquí nos dedicamos a desentrañar los misterios, las noticias y las historias que nos encantan del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. ¿Han escuchado los rumores? ¿Han visto las especulaciones en redes sociales? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucedió realmente con la preocupación de Kerem por Hande? Vamos a explorar todas las pistas, analizar las reacciones y tratar de darles una respuesta lo más clara posible a esta intrigante situación. Antes de que nos lancemos de cabeza, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo de nuestras celebridades favoritas, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse justo aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. El nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel es sinónimo de química en pantalla y, para muchos, también fuera de ella. Recordemos que su relación, que nació en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su conexión parecía tan genuina, tan real, que la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas. Las redes sociales explotaron con cada aparición pública, cada gesto de cariño, cada vacación compartida. Los fanáticos cariñosamente conocidos como Erkay, o simplemente como fans de Kerem y Hande, vivían y respiraban cada aspecto de sus vidas, compartiendo teorías, analizando cada fotografía y, en general, creando una comunidad global en torno a ellos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. En los últimos tiempos hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han generado una gran cantidad de especulaciones y, sobre todo, mucha preocupación entre los seguidores. La pregunta clave que surge es: ¿por qué Kerem parece tan preocupado por Hande? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Qué ha desencadenado esta aparente inquietud en el actor? Para entender esto, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto. Hace no mucho surgieron los primeros indicios de que la relación entre Kerem y Hande podría estar atravesando un momento delicado. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, los gestos públicos de afecto disminuyeron, y las típicas publicaciones en redes sociales que antes documentaban su vida en pareja de forma tan constante comenzaron a escasear. Esto, por supuesto, encendió las alarmas de sus fans más observadores. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a lanzar titulares, algunos más sensacionalistas que otros, hablando de posibles distanciamientos, diferencias irreconciliables y hasta rupturas. Pero, ¿qué hay detrás de la preocupación de Kerem específicamente? Aquí es donde se pone interesante. Varios reportes de medios turcos y comentarios de fuentes cercanas a la pareja, aunque no confirmados oficialmente, sugieren que la preocupación de Kerem podría estar relacionada con la salud o el bienestar de Hande en algún momento particular. Recordemos que la vida bajo los reflectores puede ser agotadora, y el estrés constante, las presiones mediáticas y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden pasar factura. Una de las teorías más fuertes que circuló y que podría explicar la preocupación de Kerem se relaciona con un periodo en el que Hande atravesó un momento personal difícil. No debemos olvidar que, si bien son figuras públicas, también son personas con sus propias batallas y vulnerabilidades. Los rumores apuntaban a que Hande pudo haber estado lidiando con estrés o agotamiento, quizás debido a su carga de trabajo, o tal vez a situaciones personales que no se han hecho públicas. En esos momentos es natural que una persona cercana y a quien se quiere muestre preocupación. Kerem, conocido por ser un actor sensible y cercano a su familia y amigos, habría estado ahí para apoyarla. Hemos visto a Kerem en diversas entrevistas donde se le ha preguntado directamente sobre Hande y sus respuestas, aunque a menudo diplomáticas, a veces dejaban entrever un tono de cariño y sí, cierta protección. En más de una ocasión, Kerem ha defendido a Hande de las críticas o de los comentarios malintencionados, lo cual es un claro indicador de que, independientemente de su estatus sentimental, él valora y respeta a Hande como persona. Su preocupación no se limitaría a una simple amistad, sino que iría más allá, demostrando un lazo que trasciende las apariencias públicas. Además, pensemos en la dinámica de las relaciones en la era digital. Las redes sociales, si bien nos acercan a las celebridades, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. ¿Y la presión?
Es posible que la percepción de preocupación por parte de Kerem haya sido amplificada por los fans y los medios, quienes interpretan cada gesto o silencio como una señal de alarma. Sin embargo, el hecho de que Kerem se haya mostrado receptivo a responder preguntas sobre ella, o que haya dado likes a sus publicaciones cuando otros sospechaban distanciamiento, sugiere que hay una comunicación y un respeto mutuo. Otro factor importante a considerar es la forma en que la prensa turca maneja las noticias sobre sus estrellas. Es un hecho conocido que la vida privada de los actores y actrices en Turquía es objeto de un escrutinio constante. Cada salida, cada encuentro, cada palabra es analizada al detalle. En este contexto, cualquier atisbo de apoyo o preocupación de Kerem hacia Hande podría ser fácilmente magnificado para crear una narrativa más jugosa. Podríamos estar presenciando un caso donde la realidad es mucho más simple de lo que los titulares nos hacen creer. Podría ser que la preocupación de Kerem sea simplemente la empatía y el apoyo que un buen amigo o expareja brindaría. Es una posibilidad muy real. Las relaciones evolucionan, y no siempre terminan de la forma en que muchos esperan. Es posible que Kerem y Hande hayan decidido seguir caminos separados en cuanto a su relación romántica, pero han logrado mantener una amistad sólida y respetuosa. Y en una amistad es natural preocuparse por el bienestar del otro, especialmente si sabemos que está pasando por un momento difícil. También hay que considerar la posibilidad de que esta preocupación sea una estrategia mediática. En el mundo del entretenimiento, a veces se utilizan ciertas situaciones para mantener a la audiencia interesada. Sin embargo, dado el carácter reservado que ambos han intentado mantener en general, esta opción parece menos probable, al menos en cuanto a una planificación consciente y malintencionada. Es más probable que la atención mediática sea lo que convierta una simple preocupación en un tema de debate público. Analizando los eventos recientes, hemos visto que Hande ha estado bastante activa en su carrera, viajando, participando en proyectos y manteniendo una presencia positiva en redes sociales. Esto podría indicar que cualquier crisis que haya podido haber atravesado, ya ha quedado atrás, o que la preocupación de Kerem, si existió de forma aguda, ha disminuido al verla recuperada. Sin embargo, los fans más acérrimos siempre están buscando esa conexión especial entre ellos. Si miramos las últimas apariciones de ambos, aunque ya no se les ve juntos de forma romántica, no hay señales de animosidad o conflicto. De hecho, en algunas ocasiones, Kerem ha respondido preguntas sobre Hande de forma muy educada y, como decíamos, con un dejo de respeto que indica que no hay resentimientos. Esto refuerza la idea de que si hubo una preocupación genuina por parte de Kerem, esta podría haber sido en un contexto de apoyo ante alguna dificultad que Hande haya enfrentado. Quizás la verdadera clave está en no sobreinterpretar cada acción. En un mundo donde la vida privada de las celebridades está constantemente bajo la lupa, es fácil caer en la tentación de crear dramas donde no los hay. La preocupación de Kerem por Hande podría ser simplemente la manifestación de un vínculo que, si bien ya no es romántico, sigue siendo importante para él. Un vínculo basado en el respeto, el cariño mutuo y los buenos recuerdos compartidos. En resumen, y tratando de dilucidar qué sucedió realmente con la preocupación de Kerem por Hande, podemos concluir varias cosas. Primero, es innegable que su relación tuvo un gran impacto en sus seguidores, y cualquier movimiento o inmovilidad en su vida personal es observado con lupa. Segundo, los rumores de una preocupación por parte de Kerem parecen haber surgido en un contexto donde Hande podría haber estado pasando por un momento personal o profesional complicado. Tercero, las declaraciones de Kerem y su actitud general hacia Hande sugieren un respeto y un cariño continuos, incluso si su relación ha evolucionado. Y cuarto, es muy probable que la interpretación de esta preocupación haya sido magnificada por los medios y los fans, que anhelan verlos juntos nuevamente o, al menos, mantener viva la llama de su historia. No hay una confirmación oficial de una crisis grave que haya requerido una intervención específica de Kerem, pero sí hay indicios de que él siempre ha mostrado una actitud protectora y de apoyo hacia Hande. Esto es algo que resalta su personalidad y su conexión pasada. Es posible que la preocupación que percibimos no sea más que el reflejo de un profundo aprecio y respeto que Kerem aún guarda por Hande, y que la distancia física o sentimental no ha logrado borrar. En última instancia, lo que realmente sucedió es algo que solo ellos saben con certeza. Pero basándonos en las señales que nos han dado, en las entrevistas y en las dinámicas que hemos observado, la explicación más plausible es que Kerem ha mostrado una preocupación genuina por el bienestar de Hande, como lo haría cualquier persona que ha compartido una parte importante de su vida con otra.
Ya sea que esto haya sido en el contexto de una relación amorosa o como una amistad sólida, su empatía y su apoyo son evidentes. Y eso, amigos míos, es algo que independientemente de los rumores, siempre es admirable ver en cualquier persona. Así que para cerrar este tema, la preocupación de Kerem por Ande, aunque envuelta en especulaciones y un sinfín de teorías, parece ser una manifestación de un lazo que, aunque ha cambiado de forma, sigue existiendo. Es el eco de una conexión que cautivó a millones, y que a pesar de las separaciones, sigue dejando huella. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en los rumores y la realidad detrás de la preocupación de Kerem por Ande les haya parecido interesante y esclarecedora. Hemos intentado desgranar cada detalle y ofrecerles una perspectiva lo más completa posible. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la preocupación de Kerem es simplemente amistad? ¿Han seguido de cerca esta historia? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y generar debate. Y si este vídeo les ha gustado y lo encontraron informativo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.